Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. La filosofía es tan importante como la matemática. Puede sonar sorprendente, pero es la auténtica realidad, porque la filosofía es un saber muy importante, es un saber generalista de segundo grado, como dice por ejemplo el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Analiza también los métodos de las ciencias y de las cosmovisiones científicas, entre otras muchísimas más cuestiones. Es un saber que podemos denominar como instrumental, parecido al de lengua, literatura, matemáticas también, etcétera, porque sirve para que los estudiantes adquieran destrezas como por ejemplo saber escribir correctamente, saber entender, saber comprender, también sepan hablar con corrección, sepan argumentar, razonar, discutir de una manera coherente y adecuada. En definitiva, tiene una utilidad increíblemente elevada para cualquier tipo de saber que haya que desarrollar o que haya que aprender. En ese sentido, por eso es tan necesaria la filosofía tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria y en cualquier nivel educativo. El surgimiento de la filosofía sucedió hace unos 2600 años en la zona de Mileto, en Jonia, enfrente de Grecia, de la Grecia antigua, en el mundo griego en definitiva, ya que en este mundo ciencia y filosofía estaban unidos, estaban integrados, eran lo mismo en realidad. Y esto, pues, mucha gente actualmente lo olvida o no lo quiere reconocer cuando es la pura verdad, que era así. Por otra parte, si pensamos, por ejemplo, en Pitágoras, pues, que vivió hace 2500 años aproximadamente, era filósofo y matemático al mismo tiempo. O, por ejemplo, Tales de Mileto, que fue el primer filósofo conocido, era filósofo, astrónomo y matemático simultáneamente, porque eran saberes entrelazados, que estaban unidos y formaban un todo de conocimiento. Por tanto, también hay que señalar que existe filosofía de la ciencia, historia de la ciencia, filosofía del lenguaje, que son especialidades de la filosofía, filosofía de la física, filosofía de la química, filosofía de la lógica, historia de la lógica, filosofía de las matemáticas, filosofía de la literatura, etcétera, filosofía moral, filosofía del arte o estética, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la filosofía se ocupa de toda la realidad. También está la metafísica, con sus distintas partes, como la ontología, por ejemplo, y realmente el saber filosófico supone el asombro ante el mundo, ante la realidad, como señalaba el propio Aristóteles, y también hay un deseo de conocer que está también implícito en la filosofía y que es propio del saber filosófico, ese ansia por saber, por conocer. Por tanto, pues es un saber en ese sentido muy similar al matemático, al geométrico, diríamos al saber de todo tipo, saber botánico, zoológico, biológico, médico, etc. De hecho, grandes filósofos de la antigüedad fueron a la vez médicos o biólogos. Es el caso, por ejemplo, de Aristóteles, que fue biólogo y filósofo, un gran filósofo y un gran biólogo. Y hay otros muchos casos. Están, por ejemplo, los grandes filósofos musulmanes como Averroes y Avicena, pues eran a la vez médicos, filósofos y también legisladores, hombres de leyes, podríamos decir también, juristas. Por tanto, diríamos, la imbricación entre filosofía, ciencia, medicina es algo evidente y pues forma parte del conocimiento general humano, del conocimiento universal. Además, también hay que decir que existen distintas formas de filosofía, desde la académica a la mundana. Es cierto que en la académica pues, puede haber en muchos tratados filosóficos, en muchísimos, una jerga complicada de entender para el que no es experto en filosofía, el que no conoce el vocabulario de esa jerga filosófica, pero eso es algo entendible. También sucede, por ejemplo, lo de la jerga pues en la química más profunda o más difícil, en la física, en la matemática, en la geometría, en la biología, en la medicina, etcétera, etcétera. En ese sentido, es verdad que hay tratados escolásticos muy abstrusos, pero también en filosofía se pueden encontrar muchísimos libros en formato de ensayo, de una lectura menos complicada, aunque también exigente. Por tanto, el lector de filosofía y el estudioso de filosofía puede escoger empezar por tratados quizás o ensayos más fáciles de leer, entre comillas, y luego seguir por obras más profundas y aumentar el nivel de sus conocimientos pues con la lectura de obras filosóficas. Aparte que eso también forma parte de la cultura que debe tener toda persona actualmente y también en tiempos pasados.
En cuanto a la crítica a la excesiva complejidad de la jerga filosófica académica, es similar, insisto, a la propia de la química, de la medicina o la física y de la biología, y nadie la rechaza o nadie las rechaza, estas jergas, por esta causa. En cambio, parece que en filosofía no se puede usar un lenguaje artificial especializado. En cambio, en medicina sí está bien visto, en química es lo lógico y es lo normal, y en cambio en filosofía parece que no, cuando también es algo perfectamente entendible que se utilice en determinadas partes de la filosofía que son más complejas, como la metafísica, por ejemplo, la teoría del conocimiento o epistemología, y en otras partes. Por tanto, también es verdad que hay sistemas filosóficos que usan una jerga más compleja, como el idealismo filosófico alemán, por ejemplo, y también si pensamos en la lógica matemática, en tratados de lógica en general, de la escolástica de la Edad Media, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, pensamos también en otros como Suárez y otros tratadistas escolásticos, pues también hay una jerga compleja, pero que puede ser entendida entendiendo ese vocabulario y estudiándolo, y entendiéndolo a base de estudio, lógicamente. Y la jerga, o ese lenguaje especializado, sirve precisamente para dar más precisión a lo que se explica o argumenta, y no es algo que sea gratuito. Y eso pasa no solamente en la filosofía, también en la química, en la biología, en la botánica, en la zoología, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que decir alto y claro que la filosofía no son juegos de palabras ininteligibles, como algunos creen. Todo lo contrario, esas palabras aparentemente ininteligibles, esas frases aparentemente no entendibles, sí son entendibles con una adecuada preparación y formación. Claro, lógicamente hay que desarrollar esa formación, hay que estudiar para poder entender pues esas frases, esos términos, etcétera. Y eso es algo que también sucede pues, en química, en física, en matemáticas, etcétera, en las demás ciencias o conocimientos. Y esto hay que decirlo también de forma muy clara. Por otra parte, también hay que señalar que las humanidades y las ciencias sociales son tan importantes como las ciencias experimentales, porque esto mismo lo reconocieron científicos de la talla de Erwin Schrödinger, que fue el creador de la mecánica cuántica, Einstein y otros grandes científicos. Hay que decir también que el mismo Galileo pues era filósofo del duque de Toscana, aunque fundamentalmente era profesor de matemáticas, un gran experto en matemáticas, un gran matemático. Isaac Newton también, que fundamentalmente era matemático, tituló su obra principal Principia Mathematica de filosofía natural, y él se consideraba a sí mismo no solamente matemático, sino también filósofo. Lamarck, por ejemplo, tituló su obra principal a principios del siglo XIX Filosofía zoológica. El título ya es muy expresivo de la importancia que da a la filosofía como forma de entendimiento, como forma de comprender una ciencia nueva que está surgiendo de una manera más rigurosa, más precisa, más científica. Por otra parte, también hay que indicar que la filosofía sirve para muchísimas cosas y no para nada, como dice alguna gente que no tiene ni idea de lo que expresan, porque la filosofía sirve para ordenar la mente, para entender mejor a las ciencias, para entender mejor cualquier tipo de conocimiento, y además la filosofía se ocupa a través de la ética, de la metafísica, a través de la filosofía del lenguaje, por ejemplo, y a través de otras partes de la filosofía, de entender la realidad del mundo, que es muy amplia, es muy compleja, es muy extensa. Entonces está claro que es muy importante la filosofía. Se escriben miles y miles de libros cada año de filosofía, analizando la realidad, analizando las injusticias sociales, analizando el problema del hambre, analizando el origen del universo también. Existe la cosmología. En ese aspecto nada hay que no le ocupe, diríamos, al pensamiento filosófico, o nada hay que sea extraño al pensamiento filosófico, para decirlo más exactamente. Desde, por ejemplo, el origen del universo, ¿qué había antes del origen del universo? Pues eso sería una reflexión, o sería una serie de reflexiones muy propias, muy características de la cosmología filosófica. Y eso, pues, es realmente interesantísimo. Y no solamente eso lo tratan los científicos, los astrónomos, los cosmólogos, sino también los propios filósofos de la ciencia. Por tanto, la filosofía acompaña a la ciencia, reflexiona sobre los métodos de la ciencia. No podemos olvidarnos, por ejemplo, de Mario Bunge, que falleció hace pocos años, a una edad muy avanzada, que era a la vez filósofo y a la vez también físico, y que escribió, entre otros muchos libros, Investigación científica o la investigación científica, que es un tratado muy extenso, pues unas 800, 900, 1000 páginas aproximadamente, depende del tipo de letra, y en él trata pues muchísimos aspectos de lo que es la investigación científica, y lo trata como filósofo.
además de como físico. Por lo tanto, hay una integración, repito, de la ciencia y la filosofía, que es algo esencial. Por lo tanto, no son cosas aparte la matemática y la filosofía, sino que son conocimientos, insisto, integrados, que están unidos. Por otra parte, también hay que decir que la utilidad de filosofía es enorme, es inmensa, podríamos decir. Sirve la filosofía para dominar el lenguaje, no solamente el lenguaje especializado de la propia filosofía, sino también el lenguaje cotidiano, el lenguaje natural, frente a los lenguajes formales, como el de la lógica, el de la química o el de otras ciencias. Sirve también para entender los fenómenos naturales, entender cualquier tipo de conocimiento, cualquier tipo de disciplina. También existe filosofía de la literatura, filosofía del arte, como ya dije anteriormente, etc. Sirve para comprender, pues desde un planteamiento, por ejemplo, de la crítica hermenéutica, de la filosofía hermenéutica, sirve para comprender de mejor manera, diríamos, libros, por ejemplo, de la Edad Media, libros de la Antigüedad, libros del siglo XVIII, el XIX, no solamente de filosofía, sino también de literatura, de arte, de lo que sea. También, además, la filosofía sirve para argumentar mejor, argumentar lógicamente, con unas premisas y una derivación que llegue a una conclusión a través de silogismos o de otras figuras lógicas, y no caer en falacias o argumentos, diríamos, falsos. Por tanto, es algo esencial. Y también la filosofía sirve para analizar frases, analizar palabras, analizar ideas, analizar conceptos, analizar argumentos, analizar afirmaciones, y en ese sentido también es una herramienta muy útil en cualquier tipo de conocimiento, sea un conocimiento científico o no científico. También sirve para investigar, para saber más, conocer más, entender más, y eso también supone que sirve para crear conocimiento y cultura, algo que cada vez es más esencial, es más importante. Además, la filosofía potencia, y eso está demostrado, la expresión escrita y la expresión hablada, porque hace que la persona tenga más cantidad de conocimientos, más cantidad de vocabulario técnico y no técnico, y sirve para que la persona sepa profundizar más en las ideas, en los conceptos, en los matices de las ideas, en los matices de los conceptos, etc. Además, la filosofía nos ayuda de una forma realmente pues increíble para buscar soluciones a los problemas de nuestro tiempo a través de distintas estrategias que se pueden crear, de un pensamiento creativo, de un pensamiento lateral, no solamente convergente, sino divergente, etc. Y además, por si esto no fuera suficiente, la filosofía se ocupa de los grandes interrogantes de nuestra época, que son numerosísimos. La filosofía también se interesa por la inteligencia artificial, por la era digital en la que estamos, y hay filosofía dedicada a esas cuestiones. Se han escrito multitud de artículos, muchos libros sobre lo que es la era digital, lo que es la inteligencia artificial, problemas que puede causar la inteligencia artificial, beneficios, ventajas, desventajas, etcétera, etcétera. Y eso se puede aplicar a cualquier cuestión humana. La filosofía sirve para eso, para criticar, analizar, comparar, valorar, entender. Eso es algo fundamental en cualquier ámbito de conocimiento. En definitiva, la filosofía se puede decir que analiza infinidad de aspectos de la realidad que nos corresponde vivir. Incluso sirve también a nivel político, a nivel ético, porque existe también la filosofía política, la ética. Por ejemplo, si pensamos en la bioética, pues la bioética es una parte también de la filosofía. Trata de que, por ejemplo, se trate bien a las personas mayores, de que no se las recluya casi de manera forzada o sin casi en residencias, aún en contra de su voluntad, por ejemplo, en muchos casos falsificando las firmas, etcétera, etcétera. Todo eso da una prueba de la importancia de la filosofía, porque la filosofía se basa sobre todo en la verdad, en el bien, de alguna forma también en la belleza, pero sobre todo en la verdad y el bien, la búsqueda de la verdad y del bien. Y por lo tanto también busca la justicia social, busca el bienestar de todos. En el ámbito político, por supuesto, la filosofía insiste en el valor de la democracia, en el valor de que las minorías sean respetadas, de que haya un derecho real a la libertad de expresión, de que no haya manipulación de la información, de que no haya corrupción política, critica todos esos casos de corrupción política. En definitiva, pues nos ayuda a vivir mejor, a pensar sobre nuestra propia vida, a buscar de una manera también mejor la felicidad que podemos conseguir en este mundo. Y también la filosofía son preguntas, no solamente son respuestas.
pero las preguntas son importantísimas también y las respuestas que se pueden dar a través de la filosofía también son esenciales para poder desarrollar la vida que realmente queremos y sobre todo vivir en la verdad y vivir en el bien. Para todo esto sirve la filosofía y para mucho más. Por lo tanto, es una ciencia, un conocimiento tan importante como otro cualquiera, tanto desde una perspectiva científica como no científica. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Los que lo deseen pueden compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.